El zumbido de la campana extractora llevaba ya 40 minutos resonando. Eran las 6:03 de la mañana. El cielo de Usera, en Madrid, aún no se había librado de la oscuridad, pero la luz fluorescente de la cocina clavaba la sombra de Lucía García en el suelo de baldosas grises. Lucía estaba de pie frente a los fogones. La cinta del delantal, tan lavado que había perdido todo su color hasta volverse de un blanco desvaído, se le clavaba en la carne de la cintura, pero no tenía ni un segundo para reajustársela. En el fuego de la izquierda, el caldo para el cocido borboteaba a fuego lento, soltando una espuma blanca, mientras que en la placa de inducción de la derecha, unas tortillitas de camarones chisporroteaban en el aceite. Los bordes empezaban a dorarse. 10 segundos más y se quemarían. Se levantó la muñeca para secarse el sudor de la frente con el antebrazo. Tenía las manos pegajosas del perejil que acababa de picar y restos verdes bajo las uñas, pero no había tiempo para lavárselas. Sobre la tabla de cortar se amontonaban los ingredientes para un pisto que aún no había empezado a preparar. Las espinacas para el revuelto estaban cocidas, pero la berenjena ni siquiera estaba cortada, y los pimientos estaban a medio pelar. En un bol de acero inoxidable reposaba la carne para el estofado. El adobo, una mezcla de vino tinto, pimentón, ajo picado y hierbas, se infiltraba lentamente entre las fibras de la ternera. La había dejado macerando desde las 11 de la noche anterior, y después de haberla masajeado durante 20 minutos, las muñecas todavía le dolían. La cocina era demasiado pequeña. En aquel viejo piso de 35 años, la cocina apenas superaba los 3 metros cuadrados, y cualquier giro brusco significaba golpearse contra algo. En el escurridor junto al fregadero, las ollas y los platos se apilaban en un equilibrio precario, y los botes de especias en la estantería de plástico del rincón estaban pringosos por una capa de grasa que ni el estropajo podía quitar. El frigorífico estaba encajado en el hueco entre el fregadero y la pared, por lo que la puerta solo se abría a unos 45 grados. Para sacar cualquier cosa, tenía que ponerse de lado y meter el brazo hasta el fondo. La campana extractora era tan vieja que apenas aspiraba, y cada vez que cocinaba, el humo picante le irritaba los ojos. Hoy era especialmente intenso. Lucía parpadeó. Sentía como si tuviera arenilla bajo los párpados. Quería llorar, pero ni siquiera le salían las lágrimas. Desde el salón, el sonido del televisor retumbaba hasta hacerle daño en los oídos. Era el magazine matutino que a su suegra le encantaba ver, uno de esos programas sensacionalistas. Una música de violines dramática se mezclaba con los gritos de una colaboradora. El volumen estaba en el 35, y cada palabra se oía con una claridad hiriente. El mando estaba en manos de su suegra, y nadie se atrevía a preguntar si el sonido no estaba demasiado alto. ¡Ay, qué tonta es esa mujer! ¿Pero no ve que la están engañando otra vez? Se oyó la voz de su suegra desde el salón, con un tono de burla, como si fuera una crítica experta. A continuación, el tecleo de un ordenador. Tac, 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 tac. Era su cuñado, Sergio, jugando a algún videojuego. Tenía 28 años, pero ni trabajo ni ingresos. Su rutina consistía en jugar hasta el amanecer y dormir hasta el mediodía. El ordenador para sus juegos lo habían comprado con la tarjeta de crédito de Lucía y su marido. 24 cuotas de 150 euros al mes, de las que todavía quedaban 8 por pagar. Tita, quiero eso. El de fresa. El grito agudo de un niño le taladró el tímpano. Eran los 2 hijos de su cuñada Marta. Un niño de 6 años y una niña de 4 llevaban una hora corriendo por el salón. El sonido de sus piececitos golpeando el parqué. El estruendo de algo que caía al suelo. El chillido desgarrador del niño de 4 años al echarse a llorar. Pero no se oía a Marta regañándolos. Marta simplemente los ignoraba. «¡Oye, Lucía!». La voz de Marta, su cuñada, llegó perezosamente hasta la cocina. Su tono era de quien da algo por sentado. «Hay batidos de fresa en la nevera, ¿no? Tráeles 2 a los niños. Y ya que vienes, coge también unas galletas, que dicen que tienen hambre». Lucía no respondió. Sus manos estaban ocupadas con las tortillitas. Tenía la espátula justo debajo de la masa. Si no le daba la vuelta ahora, se echaría a perder. El calor del aceite que subía por la espátula y el olor delicioso de los camarones mezclándose con la harina frita le llegaron a la nariz. Era marisco que se había levantado a las 4 de la madrugada para descongelar. «Oye, ¿no me has oído?». El tono de Marta subió media octava. «Voy», dijo Lucía, y las 2 palabras sonaron como un graznido en su garganta seca. Le dio la vuelta a la tortillita, bajó el fuego, se limpió las manos de cualquier manera y se dirigió al frigorífico. Se escurrió por la rendija de 45 grados de la puerta y buscó los batidos de fresa entre los estantes abarrotados. Estaban al fondo del todo. Tuvo que sacar varios táperes, un paquete de tofu y un plato con restos de fideos chinos para poder alcanzarlos.
Cuando la punta de sus dedos rozó el tetrabric, notó que estaba un poco blando. Lo sacó y comprobó la fecha de caducidad. Había caducado hacía 2 días. Lucía se quedó un instante paralizada. Luego volvió a meter el batido y buscó más al fondo hasta que encontró uno que no estaba caducado. Sin dudarlo, cogió el nuevo. Si les daba el caducado, Marta se lo echaría en cara con insultos. No le daría las gracias por darle el que estaba en buen estado, pero esa era la primera ley de supervivencia que Lucía había aprendido en aquella casa. Hacer las cosas bien era lo normal. Hacerlas mal era un crimen. Llevó los batidos y las galletas en una bandeja al salón, pero nadie la miró. Su suegra, Pilar, estaba hundida en el centro del sofá, en el sitio de honor, con los pies apoyados en el borde de la mesita de centro. Tenía las uñas de los pies cortas, pero los talones estaban agrietados como la corteza de un árbol viejo, con la piel seca y blanca a la vista. La bata que llevaba su suegra se la había comprado Lucía hacía 2 años en el rastro por 40 euros. Aunque se quejó del precio, se la ponía a todas horas y aún no la había tirado. Su suegro Manuel dormitaba a su lado. Su cabeza caía hacia adelante y luego se levantaba de un respingo, como un ganso que se ahoga. Su cuñado Sergio estaba repantingado en el otro sofá, con las piernas sobre el reposabrazos. Tenía el teclado sobre las rodillas y los ojos fijos en el monitor del ordenador junto al televisor. La pantalla parpadeaba y no se distinguía a qué jugaba, pero sus dedos aporreaban las teclas a una velocidad de vértigo mientras murmuraba: «Muere, muere, muere» sin parar. Su cuñada Marta estaba sentada en el suelo, apoyada en el sofá con las piernas estiradas. Sostenía el móvil frente a su cara, deslizando el dedo por la pantalla sin cesar. Los 2 niños jugaban al pilla-pilla alrededor de la mesa. La niña de 6 años perseguía a su hermano de 4 con un dinosaurio de juguete, y el niño corrió llorando a los brazos de su madre. Marta, sin levantar la vista, lo apartó con la mano libre. «Ay, no molestes, que mamá está ocupada». Lucía dejó los batidos y las galletas sobre la mesa. Nadie le dio las gracias. Cuando se dio la vuelta para volver a la cocina, oyó a Marta soltar una risita mientras miraba el móvil. Fue un sonido bajo, pero se clavó en los oídos de Lucía. No sabía de qué se reía Marta, ni quería saberlo. Lo único que sabía era que las tortillitas seguían en la sartén, que tenía que subir el fuego del caldo, que el pisto aún estaba por hacer y que en 15 minutos tenía que poner el estofado a cocinar. Ese era su lugar en aquella casa. La cocina. Siempre la cocina. Cuando el aroma del caldo empezó a llenar el aire, una sombra tapó por un instante la luz de la entrada de la cocina. Lucía no se giró. Sabía de quién era esa sombra. Los pasos de su suegra eran ligeros, pero el arrastrar de sus zapatillas por el suelo tenía un ritmo característico. Esas zapatillas también se las había comprado Lucía, en las rebajas del Carrefour el invierno anterior. Costaban 15 euros y las consiguió por 9,80. Lucía oyó la voz de su suegra a su espalda. Era esa voz falsamente dulce que llevaba escuchando 3 años, la que siempre usaba al principio. ¿Ya casi está? Marta tiene que llevarse a los niños pronto, no puede llegar tarde. Sin darse la vuelta, Lucía respondió: «Casi está todo, mamá. En 20 minutos pongo la mesa». ¿20 minutos? El tono de su suegra cambió, volviéndose afilado, como si se le hubiera atragantado algo. «Marta tiene que salir a las 8. ¿Qué hora es ahora?» Lucía miró de reojo el reloj de la pared. Las 6:47. «Llego a tiempo, mamá». Siguió salteando las verduras para el pisto en la sartén. El calabacín ya estaba blando, y el pimiento tenía buen color, pero la zanahoria se estaba cocinando demasiado, y los bordes empezaban a ennegrecerse. Bajó un poco el fuego y añadió un chorrito de aceite de oliva. Su suegra no se fue. Sentía su mirada en la espalda, como una mano invisible que le recorría las vértebras una a una. ¿Esta carne?» La voz de su suegra se rasgó de repente, volviéndose estridente. Las manos de Lucía se detuvieron. Había llegado el momento. Respiró hondo. El olor a aceite y a vino del adobo que flotaba en el aire se le atascó en la garganta. ¿Qué carne es esta? La mano de su suegra se adelantó y agarró un trozo de la ternera que estaba marinando en el bol. Con un gesto brusco, sus uñas se clavaron en la carne. El jugo del adobo que goteaba de sus dedos cayó sobre la encimera y sobre las baldosas que Lucía acababa de limpiar. «Esto no es ternera gallega», exclamó su suegra, tirando la carne de vuelta al bol. La lanzó con tanta fuerza que el adobo salpicó el delantal de Lucía, dejando una mancha rojiza. «Mira qué color. ¿Y esta veta de grasa? ¿Qué es esto? ¿Argentino? ¿O de Holanda?» La voz de su suegra subía de volumen, como si quisiera atravesar el techo. «Hoy que Marta ha venido con los niños después de tanto tiempo, ¿y pretendes servir esta porquería de carne? ¿Hasta dónde piensas dejar en ridículo a esta familia?»
La mano de Lucía, que sostenía la espátula, empezó a temblar. No era por miedo, era por puro agotamiento. Se había levantado a las 4 de la mañana para preparar los ingredientes. A las 5 empezó con el caldo. El hueso de jamón y el espinazo se los había comprado al carnicero el día anterior, después de recorrer el mercado para encontrarlos más frescos. Le había suplicado al carnicero que le diera un trozo de tuétano extra. Lo dejó en remojo toda la noche para desangrarlo y llevaba 2 horas frente al fuego, quitando la grasa y la espuma cada 20 minutos. El caldo estaba claro y sustancioso. La ternera era de importación, de buena calidad. No era gallega porque la ternera gallega era demasiado cara. 1 kilo de aguja de ternera gallega de primera costaba 18 euros. La que había comprado Lucía costaba 50 euros el kilo, y había elegido el corte que más se parecía en calidad a la gallega. Pero para su suegra, eso no importaba. Lo único que le importaba eran las 2 palabras: ternera gallega. ¿No me oyes? El grito de su suegra le golpeó los tímpanos. Lucía seguía sin darse la vuelta. Su mirada estaba fija en el pisto que se cocinaba en la sartén. Las verduras se habían ablandado por completo, adquiriendo un color apagado. No tenía un aspecto nada apetitoso. «Mamá, es una ternera de importación muy buena. De calidad». Antes de que pudiera terminar la frase, sintió un golpe seco en la frente. Era el dedo índice de su suegra. Un dedo duro y frío. La uña era corta, pero la yema era áspera. El golpe, sin previo aviso, fue tan fuerte que Lucía se tambaleó hacia atrás y su espalda chocó contra la puerta del frigorífico con un ruido sordo. La frente le ardía como si la hubieran tocado con un hierro al rojo vivo. Sintió como la sangre se acumulaba en esa zona. Pronto se le hincharía y se pondría rojo. ¿Y encima me contestas? El rostro de su suegra estaba a centímetros del suyo. Podía ver cada una de sus arrugas y oler el aliento agrio de quien no se ha lavado los dientes. Te dije que compraras ternera gallega. ¿Quién te dijo que compraras esta basura? Te dije que tuvieras todo listo a las 6 y te pones a remolonear. Ya eras una tacaña cuando te casaste, pero esto es el colmo. La saliva de su suegra le salpicó la cara. Olía a rancio. Viviendo a nuestra costa, en nuestra casa, y ni siquiera lo agradeces. Lucía no se movió. La punta de la espátula que sostenía en la mano arañaba el fondo de la sartén, dejando un rastro negro y quemado. El pisto estaba completamente arruinado. Quería abrir la boca y gritar. Decirle que la mayor parte de los gastos de esa casa se pagaban con la tarjeta de su marido y que esa tarjeta la pagaba ella. Que 1/3 del dinero que había ahorrado antes de casarse ya se había esfumado tapando los agujeros de esa familia. Que se levantaba cada día a las 4 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche sin un solo día de descanso. Que en 3 años de matrimonio no había podido ir a ver a sus padres ni una sola vez en Navidad. Pero no dijo nada, porque ya lo había dicho muchas veces. Y no había servido de nada. A las tortillitas les falta perejil. La cantinela de su suegra continuaba. Los fideos del salteado están pasados. ¿Y ese color del caldo? ¿Por qué está tan turbio? Y mira qué pintas llevas con ese delantal. ¿Con lo sucio que está? ¿Así cocinas? ¿No tienes dinero ni para comprarte uno nuevo? Lucía bajó la cabeza y miró su delantal. Estaba sucio. Manchas de grasa, de vino, y una mancha amarillenta que no sabía de cuándo era. Pero era el único que tenía. Tenía 2, pero el mes pasado su cuñado puso mal la lavadora y destrozó uno, convirtiéndolo en un trapo. Y no había comprado otro nuevo. Porque no tenía dinero. Porque todo su dinero se lo tragaba a aquella casa. ¿Me estás escuchando? La voz de su suegra zumbaba como un enjambre de moscas. Lucía levantó lentamente la cabeza. La frente todavía le palpitaba. Le quemaba como marcada a fuego. Le escocían los ojos, pero no era por ganas de llorar. Era por el cansancio. Por el insoportable olor a grasa. «Mamá», la voz de Lucía sonó áspera como el papel de lija. «Lo siento. Lo arreglaré». La expresión de su suegra se suavizó un poco, pero sus ojos seguían llenos de descontento. Volvió a tocarle la frente con el dedo índice. Esta vez no fue un golpe, sino un empujón suave, como quien reprende a un niño desobediente. «Va. ¿Para qué voy a decir nada? Date prisa. No hagas esperar a Marta». Su suegra se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus zapatillas arrastrándose se fue alejando y el ruido del televisor del salón volvió a ser nítido. La protagonista del programa seguía llorando y se oyó a su suegra chasquear la lengua. ¡Ay, qué desesperación! ¿Pero por qué vive así esa pobre mujer? Lucía se quedó clavada frente a los fogones. El pisto en la sartén estaba completamente carbonizado. Eran las 9:02 de la mañana. Lucía estaba limpiando la encimera. El desayuno ya estaba servido. Caldo del cocido,
tortillitas de camarones, estofado de ternera, revuelto de espinacas, ensalada de pepino, calamares a la romana, 3 tipos de aceitunas, 2 aperitivos más y pan recién horneado. 11 platos diferentes llenaban la mesa plegable del salón. Le había llevado 3 horas y media prepararlo todo, pero ella no podía tocar ni una cuchara. Tenía que esperar a que el resto de la familia terminara de comer. Esa era la ley de la casa. Primero comía la suegra, luego el suegro, después la cuñada y los sobrinos, y por último, el cuñado. El cuñado ni siquiera se había dignado a sentarse a la mesa. Gritó que estaba ocupado con el juego y que le llevaran la comida a su escritorio, así que se la llevó. Cuando le dejó el plato, su cuñado no apartó la vista del monitor. «Los cubiertos», dijo con una voz quejumbrosa, como si le costara un esfuerzo sobrehumano hablar. Lucía se detuvo un instante. «Ahora te los traigo». Cuando volvió de la cocina con los cubiertos, el plato ya estaba volcado. El estofado se había derramado sobre el teclado, y trozos de carne y patata se habían colado entre las teclas. «Joder. ¿Por qué lo dejas en el borde?» «¡Qué coñazo!», gritó el cuñado como un gato al que le hubieran pisado la cola. «Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Para joderme». Lucía no se defendió. Simplemente se agachó y empezó a recoger los trozos de comida del teclado con los dedos. El frío del suelo de terrazo le atravesó la fina tela del pijama y le llegó hasta los huesos. El olor a perejil bajo sus uñas se mezcló con el del estofado, creando un aroma nauseabundo. «¡Déjalo, quita! ¡Qué asco, joder!». Su cuñado la apartó con un manotazo. «Sírveme otro». Al levantarse, le crujió la rodilla. Era una dolencia crónica, resultado de tantos años arrodillada para fregar el suelo. Una enfermedad que no tenía antes de casarse. 9:07 de la mañana. Mientras servía un nuevo plato de estofado, oyó el sonido de la cerradura electrónica de la puerta principal. Bip, bip, bip. Era la contraseña de su marido. Conocía ese ritmo. 1994, el año en que nació. La puerta se abrió y se cerró. Unos pasos. Unos pasos pesados como de plomo, como los de alguien que ha caminado una distancia muy larga, arrastrando los pies. La mano de Lucía se detuvo sobre el plato. La noche anterior le había enviado 17 mensajes a su marido. El primero, a las 8 de la tarde. «Javier, ¿dónde estás?». El segundo, a las 8:30. «¿Por qué no contestas?». El tercero, a las 9. «¿Has cenado?». El cuarto, el quinto, el sexto, a la 1 de la madrugada. El 17º y último mensaje. «Me voy a dormir. Ten cuidado al volver». No hubo ni una sola respuesta. También lo llamó 3 veces. La primera, sonó 2 veces y se cortó. La segunda, comunicaba. La tercera, el móvil estaba apagado. No insistió más. Sabía que no serviría de nada. Los pasos se detuvieron en la entrada de la cocina. «Lucía», era la voz de su marido. «Javier». Lucía se giró lentamente. Javier estaba apoyado en el marco de la puerta. La luz del salón le daba la espalda, por lo que no podía verle bien la cara. Pero sí su ropa. La camisa blanca que llevaba el día anterior estaba arrugada como un pañuelo de papel usado, la corbata torcida, y las mangas remangadas de cualquier manera hasta los codos. Y olía. No era olor a tabaco, tampoco a alcohol, era perfume. Un perfume de mujer, dulce y empalagoso, con notas florales. Un perfume desconocido que, desde luego, no era el de Lucía. Conocía ese olor. Lo había olido en una de sus camisas el mes pasado. Cuando le preguntó, le dijo que una compañera de la oficina se lo había rociado por accidente, y ella le creyó. O mejor dicho, decidió creerle. Pero ahora, el olor estaba de vuelta, y era mucho más intenso. Lucía no dijo nada. Se quedó allí de pie, con el plato recién servido en las manos. Javier tampoco la miró. Su vista pasó de refilón por la cara de Lucía, por la marca roja que aún tenía en la frente, y se dirigió a la encimera detrás de ella. Frunció el ceño. «¡Qué peste a fritanga!». Lo dijo con la misma indiferencia con la que se comenta el tiempo. Luego, tapándose la nariz, dio un paso atrás y le hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Lucía dejó el plato. Siguió a su marido fuera de la cocina, hasta el pequeño pasillo donde estaban el zapatero y una estantería con trastos. Un espacio tan estrecho que si 2 personas se ponían de pie, sus hombros tocaban las paredes. Javier sacó algo de la bandolera que llevaba colgada. Era una carpeta de plástico. Dentro había unas cuantas hojas. Se la tendió a Lucía, justo delante de sus ojos. «Firma». Lucía bajó la vista hacia la primera línea del documento. «Acuerdo de divorcio». Un zumbido resonó en su cabeza. Fue como si algo le hubiera explotado por dentro, o como si le hubieran echado un cubo de agua helada sobre la coronilla.
Un frío glacial le recorrió el cuerpo desde el cuero cabelludo hasta los pies. Levantó la vista y miró a Javier a los ojos. Él no desvió la mirada, pero tampoco la estaba mirando a ella. Sus ojos estaban fijos en un punto por encima del hombro de Lucía. Quizás en el dibujo del papel pintado de la pared, o quizás en el vacío. He conocido a otra persona. Su voz era tan ligera que parecía que estuviera eligiendo el menú del día. Está embarazada. Lucía podía oír los latidos de su propio corazón. Boom, boom, boom. Lentos y pesados, como si alguien le estuviera golpeando el pecho por dentro con un puño. Termina de recoger la mesa y lárgate. Terminó de hablar y le puso la carpeta en las manos. El borde de plástico se le clavó en la palma. Era frío y resbaladizo, como la piel de un reptil. Miró el acuerdo. La firma de Javier ya estaba allí. En el espacio del demandante, su caligrafía familiar, escrita con tinta negra, la misma firma que había puesto en el certificado de matrimonio. En aquel entonces, le había parecido que tenía una letra muy bonita. La sección del reparto de bienes también estaba rellenada. Una cifra le llamó la atención. 10.000 euros. Una pensión compensatoria de 10.000 euros. 3 años de matrimonio. Los 300.000 euros de la fianza del piso que había aportado ella. Los ahorros que tenía antes de casarse. Las comidas que preparaba levantándose cada día a las 4 de la mañana. Las deudas de tarjeta de crédito que había pagado para mantener a flote a esa familia. El trabajo que dejó, el ascenso que perdió, las navidades que no pasó con sus padres, las lágrimas que había derramado. Para él, el valor de todo eso era, simplemente, 10.000 euros. Una cantidad que en Madrid no llegaba ni para la fianza de un alquiler. Lucía se quedó mirando fijamente esa cifra. Javier, impaciente, la apremió. Di algo, joder, no te quedes ahí callada. Su voz se elevó. No tengo tiempo. Vanessa me está esperando. Vanessa. Un nombre que oía por primera vez. Pero no le resultaba del todo desconocido. El mes pasado había encontrado un ticket en el bolsillo de la chaqueta de su marido, de un bar de copas en el barrio de Salamanca. Una botella de whisky. 380 euros. El sueldo de su marido era de 4.000 euros, y se había gastado casi una décima parte en una sola botella. En ese momento no le preguntó nada. Simplemente guardó el ticket entre las páginas de su diario. Después, aparecieron más. El recibo de un hotel, una suite de 500 euros la noche. El de una joyería, una pulsera de 1.200 euros. El de un restaurante, una cena para 2 con velas por 250 euros. No tiró ni uno, los guardó todos. Ahora, esos recibos estaban escaneados en una carpeta oculta de su ordenador portátil, llamada Manuales de Electrodomésticos, junto con las grabaciones de la caja negra del coche. Había pensado que necesitaba más tiempo para reunir pruebas. No se imaginaba que él fuera a mostrar sus cartas tan pronto. ¿Sería porque la otra estaba embarazada? ¿O porque él ya no podía aguantar más? ¿O es que, desde el principio, la existencia de Lucía García nunca le había importado lo más mínimo? Lucía levantó lentamente la cabeza. Miró el rostro de Javier, un rostro que una vez le pareció atractivo y que ahora le resultaba extrañamente ajeno. Tenía unas ojeras profundas y oscuras. Debía de haber dormido mal. Tenía los labios agrietados y una sombra de barba incipiente en la barbilla. En otro tiempo, esa imagen le habría dado pena. Ahora, le daba náuseas. Javier, su voz sonó como un arañazo en su garganta. Javier la miró. En sus ojos se mezclaba la irritación con algo parecido a la cautela. ¿De cuántos meses está embarazada? Su voz era tan tranquila que hasta ella misma se sorprendió de su serenidad. Javier dudó. No esperaba esa pregunta. ¿De 2 meses? Respondió. ¿2 meses? Lucía hizo cálculos mentales. Hacía 2 meses fue Navidad. Esa Navidad, ella empezó a preparar la cena de Nochebuena a las 4 de la madrugada. Hizo 30 croquetas, 20 pimientos rellenos y 50 canapés. La tradición familiar no incluía canapés, pero su suegra dijo que le apetecían. Pasó 12 horas seguidas en la cocina. Solo pudo sentarse a comer algo cuando la cena terminó y todo estaba recogido. Esa noche, su marido le dijo que tenía un proyecto urgente en el trabajo y que tenía que volver a la oficina. Ella le creyó. Incluso le preparó un tupper con las sobras para que cenara algo. Ahora lo entendía. Ese tupper probablemente acabó en la basura de la entrada de su oficina, y él se fue con esa mujer, Vanessa. Hacía 2 meses, mientras ella se dejaba los brazos haciendo croquetas, él estaba por ahí, dejando embarazada a otra mujer. A Lucía le entró la risa. Empezó como una tos seca, un sonido bajo que fue creciendo y agudizándose hasta convertirse en una carcajada histérica que resonó en el estrecho pasillo. El rostro de Javier se contrajo. ¿De qué te ríes? Retrocedió y se golpeó el hombro contra el zapatero.
Algo dentro del mueble sonó con un ruido sordo. Lucía no respondió. Siguió riendo. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pasando por la piel irritada por el humo de la cocina, por la frente que le había golpeado su suegra, y cayeron sobre el acuerdo de divorcio, emborronando la cifra de 10.000 euros. De repente, como por arte de magia, la risa cesó. Como una luz que se apaga, su rostro recuperó una calma sepulcral. Bajó la vista al acuerdo y luego volvió a mirar a Javier. «De acuerdo», dijo. Javier parpadeó. El desconcierto era evidente. No esperaba que aceptara tan fácilmente. ¿Estás de acuerdo? Me divorciaré. La voz de Lucía era seca. Pero no con este trozo de papel. Dobló el acuerdo por la mitad y se lo metió en el bolsillo del delantal. El rostro de Javier se ensombreció. ¿Qué dices? Esto lo ha redactado un abogado. Legalmente. Abogado, lo interrumpió Lucía. Pues pregúntale a ese abogado si este acuerdo tiene algún sentido. La fianza del piso son 300.000 euros. El contrato está a mi nombre, y el dinero lo puso mi familia. Tú no pusiste ni un céntimo. ¿Y me vienes ahora con 10.000 euros y que me largue? Javier abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Su cara cambiaba de color, del rojo al pálido. Esta es nuestra casa. Mi casa, replicó. No, Javier, dijo Lucía vocalizando cada sílaba. Tú no tienes nada. Mi nómina la gestiona mi madre. Y tus tarjetas de crédito están todas al límite. No tienes ni para pedir una pizza a domicilio. ¿Con qué dinero piensas mantener a tu verdadero amor? El rostro de Javier estaba a punto de estallar. Sus labios temblaban, pero parecía que no encontraba palabras para rebatirla. Lucía no le dio más tiempo. Se dio la vuelta y entró decidida en la cocina. En el fuego, el caldo del cocido hervía a borbotones. El vapor empujaba la tapa, que traqueteaba, y una nube blanca salía con furia. Lucía se paró frente a los fogones y se desató el nudo del delantal. Ese delantal gris desvaído que había llevado durante 3 años. Lo hizo una bola en su mano, y lo arrojó dentro de la olla hirviendo. La tapa de la olla salió disparada, golpeó la pared con un estrépito metálico y cayó al suelo, girando como una peonza. El caldo hirviendo salpicó por todas partes, chisporroteó y se quemó al contacto con el fogón, dejando manchas blancas en los azulejos de la pared. El salón se quedó en silencio de repente. El televisor seguía encendido, pero el diálogo del programa se había convertido en un murmullo de fondo. El tecleo del ordenador se detuvo. Los llantos de los niños también cesaron. Y entonces se oyeron pasos. Una estampida de pasos. Su suegra fue la primera en entrar corriendo a la cocina. Tenía la cara roja como un tomate y los ojos desorbitados. «Lucía, ¿te has vuelto loca? ¿Qué demonios haces?» Detrás de ella, su cuñada Marta, con su hijo de 4 años en brazos, se tapaba la boca con la mano. El niño, aterrorizado, estaba pálido como la cera y apenas podía respirar. Los ojos de Marta iban y venían frenéticamente de Lucía a la olla volcada. Su suegro se había levantado del sofá, pero no se acercó. Se quedó a distancia, observando la escena con el ceño fruncido. El cuñado también había dejado de jugar y giró la cabeza para mirar, pero enseguida volvió la vista al monitor, como si todo aquello fuera cosa de otros. Lucía permanecía inmóvil frente a los fogones. Tenía el pelo revuelto, y el flequillo, empapado en sudor y grasa, se le pegaba a la frente. Sin el delantal, se veía su ropa de casa, vieja y manchada con las salpicaduras del caldo. Su aspecto era lamentable. Pero su mirada era serena, una serenidad gélida que nunca antes le habían visto. Mamá, su voz que salió de la cocina, no era ni alta ni baja, pero se clavó con claridad en los oídos de todos. «Tu hijo dice que ya no me quiere», señaló con el dedo a Javier, que seguía apoyado en el marco de la puerta, pálido y aferrando la carpeta de plástico. «Dice que ha encontrado a una mujer a la que ama, que está embarazada, y que, en cuanto termine de servir la mesa de hoy, recoja mis cosas y me vaya». El rostro de su suegra se petrificó. Sus labios temblaban, pero no le salían las palabras. Su mirada iba de su hijo a su nuera, hasta que finalmente se detuvo en Javier. «Javier, ¿qué significa esto?» Javier frunció el ceño. «Mamá, esto es un asunto entre ella y yo». «Mamá, que tu hijo tiene otra familia por ahí», lo interrumpió Lucía. Su voz seguía siendo tranquila. «No sé desde cuándo, pero la mujer está embarazada de 2 meses. Y me ha dicho que me vaya solo con 10.000 euros. Que me vaya con una mano delante y otra detrás, vamos». Su suegra ahogó un grito. Marta no apartaba la mano de su boca. Las arrugas en la frente de su suegro se hicieron más profundas. Lucía continuó. «Así que, a partir de ahora, la comida tendrá que preparársela usted misma». Su mirada recorrió lentamente el rostro de su suegra,
observando cómo la ira se transformaba en asombro, y luego en una emoción compleja e indescriptible. Ah, por cierto, añadió, esta carne no es ternera gallega, es verdad. La compré con la tarjeta de crédito de su hijo, pero como la tenía al límite, no me llegaba para la gallega. El rostro de su suegra pasó del rojo al blanco y viceversa. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. Lucía no le dio otra oportunidad. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sus pasos eran ligeros, pero firmes. Cruzó el estrecho pasillo y entró en el dormitorio conyugal. La habitación era pequeña, una cama de matrimonio, un armario y un pequeño escritorio. Eso era todo. Sobre el escritorio estaba su ordenador portátil, el que había comprado con sus ahorros antes de casarse. El ordenador que contenía todas las pruebas. Del fondo del armario sacó una bolsa de viaje que ya tenía preparada. La había preparado la semana anterior. Sabía que un día como este llegaría. No era la primera vez que sospechaba de la infidelidad de su marido. Hacía un mes, mientras ordenaba los bolsillos de su traje, encontró la tarjeta de una habitación de hotel. Un hotel boutique en el barrio de Salamanca. No era un hotel con el que su empresa tuviera convenio, ni un lugar donde se alojaría en un viaje de trabajo. En ese momento, no montó ninguna escena, simplemente le hizo una foto a la tarjeta y la volvió a dejar en su sitio. Al día siguiente, mientras su marido se duchaba, cogió su móvil con la excusa de mirar la hora. En la pantalla había una notificación de un mensaje. El nombre del remitente era un emoticono de un corazón. El texto que se veía en la vista previa era corto. Cariño, esta noche. Sintió un vuelco en el corazón, pero no mostró ninguna alteración. Dejó el móvil en su sitio y actuó como si no hubiera visto nada. Durante las semanas siguientes, empezó a observar cada uno de sus movimientos. Llegaba a casa cada vez más tarde, e incluso había noches que no volvía. El olor a perfume dulce y empalagoso en sus camisas era cada vez más frecuente. Él evitaba su mirada, bajaba la voz cuando hablaba por teléfono en casa y siempre dejaba el móvil boca abajo. Así que empezó a reunir pruebas. Grabó las conversaciones de la caja negra del coche, activando la función de grabación en secreto. Una vez llevó a la otra mujer en el coche y toda la conversación quedó grabada. Hizo capturas de pantalla de sus conversaciones de mensajería, aprovechando el momento en que él se duchaba. Usó su huella para desbloquear el teléfono. Solo tuvo 3 minutos, pero fueron suficientes para fotografiar las páginas más comprometedoras. Recopiló recibos y extractos de tarjeta de los bolsillos de su marido, de la papelera y de la aplicación del banco. Todas las pruebas fueron fotografiadas y organizadas en una cronología clara. Guardó todo en una carpeta encriptada en su portátil, hizo una copia de seguridad en la nube y se lo envió a su propio correo electrónico. Un triple sistema de seguridad. Se había preparado para lo peor. Y ahora que lo peor había llegado, se sorprendió de su propia calma. Guardó el portátil en la bolsa. Luego, de un compartimento secreto en el fondo del cajón, que su suegra no conocía, sacó su libreta bancaria y su sello personal. La cartera, el DNI, el cargador del móvil y un par de mudas. No tardó ni 5 minutos en meter todas sus cosas en la bolsa. La ropa que quedaba en el armario era, en su mayoría, la que su suegra le había obligado a comprar después de casarse. Si la mujer de mi hijo viste como una pordiosera, la gente hablará mal de nosotros, le había dicho. No se llevó ninguna de esas prendas. Sentía que esa ropa era como una cárcel que la oprimía. Abrió la puerta del dormitorio. Javier estaba bloqueando el paso. Su rostro tenía un color enfermizo, y sus labios estaban apretados en una línea recta. Lucía. Su voz era un gruñido bajo, forzado a través de sus dientes. ¿Qué estás haciendo? Al menos termina de hacer la comida antes de irte. Apártate. Su voz era serena. Javier se quedó inmóvil. Nunca había oído a su mujer hablarle en ese tono. Estaba acostumbrado a su sumisión, a su paciencia, a su capacidad para soportar cualquier trato injusto en silencio. Te he dicho que te apartes. Los ojos de Lucía se clavaron en los suyos. En su mirada no había ira, ni súplica, ni tristeza. Solo una ruptura fría y absoluta. Javier instintivamente se hizo a un lado. Lucía pasó rozándole. Cuando su hombro tocó su brazo, el tenue olor a perfume le llegó a la nariz. No se detuvo. Cruzó el salón, observando de reojo a todos los presentes. Su suegra sentada en el sofá, agarrándose el pecho y murmurando: «¡Qué desastre de familia! ¡Qué vergüenza!». Su suegro, de pie junto a la ventana, con las manos en la espalda, sin mirarla. Su cuñada, con los 2 niños en brazos, mirándola con una expresión compleja. Y su cuñado, que ya estaba de nuevo inmerso en su juego, aporreando el teclado. Lucía llegó a la entrada y se agachó para ponerse los zapatos.
Unos zapatos planos y negros, con el tacón un poco gastado, los mismos que se había comprado para la boda, hacía 3 años. Se enderezó y pulsó el botón de la cerradura. ¡Pip! La puerta se abrió. Una ráfaga de aire frío de principios de otoño entró y le refrescó las mejillas, castigadas durante 3 horas por el humo de la cocina. Lucía. El grito agudo de su suegra le atravesó la espalda. ¿De verdad te vas así? ¿Piensas avergonzarnos de esta manera? Lucía no se giró. Mamá. Me voy porque su hijo me ha echado. Su voz era baja, pero en el silencio de la entrada resonó con claridad. A partir de ahora, la vergüenza la tendrán que pasar ustedes. Y dio un paso fuera. La puerta se cerró a su espalda. ¡Pum! Ese sonido sordo resonó más fuerte que cualquier otro. Media hora después, en la cocina de la familia Romero, el fuego de la encimera estaba apagado, pero el aire seguía impregnado de un olor a quemado. El caldo blanco derramado de la olla se había solidificado sobre la vitrocerámica, formando una costra, y algunas gotas habían resbalado hasta los armarios inferiores. La suegra estaba sentada en el sofá del salón, golpeándose el pecho y llorando a lágrima viva. ¡Ay, qué desgracia la mía! ¡Qué desastre de familia! Repetía con voz ronca, como si estuviera lijando madera. El suegro permanecía de pie junto a la ventana del balcón, con las manos en la espalda y una expresión tan oscura como un cielo de tormenta. Marta intentó arreglar el desastre de la cocina, pero como nunca había cocinado sola, no sabía ni por dónde coger la espátula. El caldo era inservible, las tortillitas se habían enfriado y estaban gomosas, y el pisto estaba carbonizado. Lo único que se podía comer era el estofado, pero nadie tenía ganas de nada. Los 2 niños lloraban de hambre. El de 6 años sollozaba diciendo, «Quiero las tortillitas de la tita», y el de 4, tumbado sobre la mesa, golpeaba el suelo con los puños, con la cara llena de mocos. «Javier, pide algo a domicilio», gritó Marta finalmente hacia el salón, perdiendo la paciencia. Javier estaba acurrucado en una esquina del sofá, con la cara arrugada como un periódico viejo. Ante el grito de su hermana, sacó lentamente el móvil y abrió una aplicación de comida a domicilio, menú del día de un restaurante de lujo para 7 personas. Total, 87 euros. Pulsó el botón de pagar. Una ventana emergente apareció en la pantalla. Límite de la tarjeta excedido. Cambió a otra tarjeta. Saldo insuficiente. Probó con una tercera. Tarjeta bloqueada. Javier se quedó paralizado. Tenía 3 tarjetas de crédito. Una a su nombre, otra familiar que su madre había sacado a su nombre, y una tercera, una tarjeta secreta para comprarle regalos a Vanessa, y ninguna de las 3 funcionaba. Entonces lo recordó. Llevaba años siendo Lucía quien pagaba sus tarjetas. En cuanto cobraba la nómina, se la daba a su madre, y él solo usaba las tarjetas. La comida, la ropa, los regalos para Vanessa, todo con tarjeta. Nunca se había preocupado por el límite. Total, cada mes, cuando llegaba el día de pago, Lucía se encargaba de liquidarlo todo. Pero ahora, Lucía ya no estaba. Entonces, ¿quién pagaría las tarjetas? Levantó la vista buscando a su madre. «Mamá, ¿Lucía estaba pagando mis tarjetas?» El llanto de su madre se detuvo un segundo y luego estalló con más fuerza. «¿Y yo qué sé qué tarjetas usaba esa? Yo solo sé que me daba 2.000 euros al mes para los gastos de la casa. Ahora que se ha ido, ¿quién me va a dar ese dinero? ¿2.000 euros para gastos?» La cabeza de Javier sintió una punzada. 2.000 euros. Su sueldo neto era de unos 3.700 euros. Creía que le daba todo ese dinero a su madre, pero ahora que lo pensaba, los 2.000 euros que su madre recibía eran un dinero que Lucía le daba aparte. Entonces, ¿y su sueldo? Repasó los últimos años. Sus gastos mensuales con tarjeta rondaban entre los 1.500 y 2.000 euros. Si Lucía pagaba sus tarjetas y además le daba 2.000 euros a su madre, eso sumaba un mínimo de 3.500 euros al mes. 3.500 euros. ¿De dónde sacaba Lucía tanto dinero? Había oído que tenía algunos ahorros de antes de casarse, pero nunca le preguntó la cantidad exacta. Después de casarse, no trabajaba. Bueno, quería trabajar, pero su madre se lo prohibió, diciendo que una mujer decente no anda por ahí fuera, que da mala imagen a la familia. Entonces, ¿todo ese dinero salía de los ahorros de Lucía? Y si era así, ¿cuánto le quedaría? «Javier, ¿no vas a pedir la comida?» La voz irritada de Marta volvió a sonar. Javier levantó la cabeza y balbuceó. Las tarjetas no funcionan. Límite excedido. La cara de Marta se descompuso. ¿Qué? ¿Límite excedido? ¿Pero cuánto cobras tú para no tener ni para pedir una miserable cena? Es que Lucía, ella se encargaba de mis tarjetas. La voz de Javier era apenas un susurro. ¿Y ahora que no está? Los ojos de Marta se abrieron como platos.
El llanto de la suegra se detuvo en seco. Un silencio extraño se apoderó del salón. Solo los dos niños seguían llorando a gritos, y sus llantos sonaban ahora especialmente agudos. Finalmente, Marta, apretando los dientes, sacó su propio móvil y pidió 7 bocadillos de calamares y 7 refrescos. Total, 28 euros. Ese día, para comer, la familia Romero se sentó alrededor de la mesa del salón a comer bocadillos fríos y a medio masticar. Nadie hablaba. El sobrino de 4 años le dio un mordisco a su bocadillo, escupió un trozo de calamar que no le gustó y se quejó. «Mamá, esto no me gusta. Quiero las tortillitas de la tita». Marta, con el rostro inexpresivo, le volvió a meter el trozo de calamar en la boca. «Cómetelo y calla». Al día siguiente, a las 10 de la mañana, sonó el timbre. Javier abrió la puerta y se encontró con un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una chaqueta gris, que sostenía un sobre grande. ¿El señor Javier Romero? Sí, ¿quién es usted? Soy el propietario de este piso. El hombre tenía una expresión severa. He venido a hablar sobre el contrato de alquiler. El corazón de Javier dio un vuelco. Sabía que el piso era de alquiler, pero nunca se había preocupado por el contrato. Cuando se casaron, su madre le dijo que la fianza la pagaba la familia y que no se preocupara. Y así lo hizo. «Pase, por favor». Llevó al propietario al salón. Sus padres también estaban en casa. Al ver al hombre, un gesto de nerviosismo cruzó sus rostros, pero lo disimularon rápidamente. El propietario se sentó y sacó un contrato del sobre. «Señor Romero, ¿sabe a nombre de quién está este contrato de alquiler?» Javier negó con la cabeza. «A nombre de la señora Lucía García». El propietario señaló la firma al final del contrato. La fianza de 300.000 euros. Y la transferencia también se hizo desde la cuenta de la señora Lucía García. Está todo especificado en el contrato. Javier se quedó paralizado, mirando el contrato. Una firma familiar. Lucía García, su mujer. No, la mujer a la que había intentado echar de casa hacía 2 días exigiéndole el divorcio. Se le secó la boca. ¿No lo había pagado mi familia? Pregúnteselo a sus padres, respondió el propietario con sequedad. Javier se giró para mirar a su madre. Su cara estaba roja como un pimiento. «Bueno», empezó a balbucear su madre. «Es que en ese momento no teníamos liquidez y tus suegros, pensando en su hija, se ofrecieron a adelantarlo». «¿Adelantarlo?» La voz de Javier se quebró. ¿300.000 euros? ¿Así, sin más? Con la idea de devolvérselo, claro. La voz de su madre era casi inaudible. El propietario carraspeó para llamar la atención. «Señor Romero, hay algo más». Sacó otro papel. La señora Lucía García solicitó hace 3 días la devolución de la fianza. El contrato vence la semana que viene, y en esa fecha se le transferirán los 300.000 euros íntegros a su cuenta. La mente de Javier se quedó en blanco. 300.000 euros. Todo para Lucía. ¿Y nosotros? Si desean renovar el contrato, añadió el propietario, dado que los precios han subido, la nueva fianza será de 350.000 euros. 350.000 euros. Javier sintió que las piernas le fallaban y estuvo a punto de caerse. De repente, lo comprendió. Durante los últimos 3 años, la casa en la que había vivido nunca había sido suya. Nada en esa casa, desde el suelo que pisaba hasta la comida que comía o el dinero que gastaba, nada le pertenecía. Todo era de Lucía García, y él, con sus propias manos, la había echado. Durante los días siguientes, la vida de Javier se convirtió en un infierno. Llamó a Lucía como un loco, pero solo obtenía el mensaje. El número al que llama tiene restringidas las llamadas entrantes. Le envió mensajes de WhatsApp, pero el doble cheque azul nunca apareció. Intentó buscarla en redes sociales, pero ya lo había bloqueado. Fue a casa de sus suegros y esperó 2 horas en el portal, pero su cuñado lo encontró y casi lo agarra por el cuello. «¡Lárgate de aquí ahora mismo!» El grito de su cuñado resonó en el rellano. «Si te vuelvo a ver por aquí, llamo a la policía». Salió de allí corriendo. Sin un lugar a donde ir, pensó en Vanessa. Sí, la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. La mujer que creía que era su verdadero amor. Hizo memoria y fue a buscarla al bar de copas donde trabajaba. En la entrada, 2 chicas con vestidos ajustados y maquillaje excesivo lo miraron con interés, pero al ver su camisa arrugada y su barba de varios días, perdieron el interés al instante. «Perdonen, ¿está Vanessa?» Las 2 chicas se miraron. «¿Vanessa? ¿De parte de quién?» «De su novio». Las 2 soltaron una carcajada. Una risa aguda y burlona que resonó en el callejón. ¿Su novio? Vaya. Sí que tiene novios la Vanessa. Espera, ahora te la llamo. Poco después, Vanessa salió del local. Llevaba una minifalda de lentejuelas brillantes, tacones de aguja de 10 centímetros y los labios pintados de un rojo sangre.
No se parecía en nada a la imagen dulce e inocente que Javier recordaba. Al verlo, su expresión se endureció. ¿Tú qué haces aquí? Vanessa, Javier se acercó para cogerle la mano. Me he divorciado de Lucía. Ahora podemos estar juntos. ¿Divorciado? Vanessa retrocedió, apartando su mano. Me dijiste que tenías un piso en propiedad en Madrid y un trabajo estable. Y resulta que el piso es de tu mujer y tienes las tarjetas tan tiesas que no tienes ni para pedir comida a domicilio. ¿A eso le llamas ser rico? Javier se quedó con la boca abierta. Tú, ¿cómo sabes eso? Tu mujer vino a buscarme. La voz de Vanessa subió de tono. Me enseñó todo tu historial financiero de los últimos años. ¿No tienes ni un euro ahorrado? ¿Has estado viviendo a costa de ella? ¿Estoy loca para irme a vivir con un muerto de hambre como tú? ¿Para morirme de asco? La cara de Javier se puso roja. Entonces, ¿y el bebé? Decías que estabas embarazada. Vanessa resopló. ¿Embarazada? ¿Qué embarazo? Su mirada estaba llena de desprecio. ¿De verdad te creíste que yo iba a tener un hijo tuyo? Era un cebo para pescarte. Pensé que tenías pasta, pero resulta que eres un pringado. Se dio la vuelta. El sonido de sus tacones golpeando el asfalto. No vuelvas a buscarme. Me das asco, pringado. Desapareció dentro del bar y la puerta se cerró de un portazo. Javier se quedó petrificado en el sitio. Bajo las luces de neón del barrio, el viento de otoño agitaba tristemente los faldones de su camisa. Su verdadero amor nunca había existido. Se había creído una mentira, y por ella había destruido todo lo que tenía. Un mes después. Juzgados de Familia de Madrid. Lucía estaba sentada en el banquillo del demandante. Llevaba un impecable traje de chaqueta negro, el pelo recogido en una coleta pulcra y un maquillaje discreto. Era otra persona. La ama de casa con olor a fritanga y los ojos irritados había desaparecido, y en su lugar había una mujer de mirada fría e inteligente. Javier estaba encogido en el banquillo del demandado. Llevaba la barba descuidada y la ropa sucia de varios días. Parecía un vagabundo. Según las pruebas presentadas por la demandante, la voz del juez resonó en la sala. El demandado, durante el matrimonio, ha incurrido en adulterio, ocultación de su verdadera situación financiera y malversación de los bienes conyugales, siendo clara su culpabilidad. Por lo tanto, se condena al demandado a pagar a la demandante una pensión compensatoria de 80.000 euros y a restituir los bienes privativos de la demandante utilizados por su familia. La voz del juez continuaba, pero Javier apenas la oía. Tenía un pitido en los oídos y la vista borrosa. Miraba aturdido la gruesa pila de pruebas sobre la mesa del juez, la transcripción de las grabaciones del coche, las palabras que le había dicho a Vanessa. Cuando me divorcié de esa estúpida, nos iremos a vivir a esa casa. Todo, palabra por palabra. Las capturas de pantalla de los mensajes, las conversaciones subidas de tono y las declaraciones de amor con Vanessa. Cada frase era una puñalada. Los extractos de las tarjetas y la cronología. Los gastos de cada una de sus citas con Vanessa coincidían exactamente con los pagos que Lucía había realizado. Y el informe financiero, los documentos que demostraban que, durante años, Lucía había sufragado todos los gastos de la casa, y que el sueldo que él le daba a su madre se había malgastado en el ordenador de su cuñado, los juguetes de sus sobrinos y los suplementos de herbolario de su madre. Pruebas irrefutables. Cuando terminó la lectura de la sentencia, Javier estaba desplomado en su silla. El veredicto del tribunal fue el siguiente. Divorcio concedido. Javier Romero deberá pagar a Lucía García una pensión compensatoria de 80.000 euros. Javier Romero deberá devolver a Lucía García 120.000 euros en concepto de bienes privativos, dinero ahorrado antes del matrimonio, utilizados para cubrir diversos gastos. La fianza del alquiler de 300.000 euros pertenece en su totalidad a Lucía García. Además, debido al impago de las deudas de sus tarjetas de crédito, todas sus cuentas bancarias quedan embargadas hasta que la deuda sea saldada. Cuando Javier salió del juzgado, el cielo estaba gris y empezaba a lloviznar. No tenía paraguas. El agua le resbalaba por la cara. No sabía si era lluvia o lágrimas. Pasó otro mes. La familia Romero fue desahuciada del piso de Usera. El propietario recuperó la vivienda y la fianza de 300.000 euros fue devuelta íntegramente a Lucía. La familia Romero no solo no tenía los 350.000 euros para renovar, sino que no tenían dinero ni para la fianza de un alquiler en ningún otro lugar de Madrid. Finalmente, encontraron un semisótano en un barrio humilde de la periferia de la Comunidad de Madrid, fianza de 5.000 euros y un alquiler de 500 al mes. Era lo único que podían permitirse. El semisótano tenía apenas 30 metros cuadrados. Las ventanas, a ras de suelo, solo dejaban ver los tobillos de los transeúntes y de vez en cuando una bolsa de basura rodando.
El frío subía de las paredes de cemento, y en invierno, la condensación provocaba la aparición de moho. No entraba la luz del sol, no había terraza, apenas había espacio para moverse. En esa minúscula habitación vivían hacinadas 7 personas. Los suegros, el cuñado, la cuñada Marta, que se había divorciado y había vuelto a casa con sus 2 hijos, y el propio Javier, el marido de Marta, al enterarse de la ruina de su familia política, le pidió el divorcio y la abandonó. Ahora Marta, que antes criticaba la cocina de Lucía, tenía que preparar la comida para sus hijos todos los días. No sabía cocinar. El arroz se le quemaba, la sopa se le salaba, y las verduras quedaban crudas o pasadas. Los niños, en medio de la comida, lloraban diciendo que querían las tortillitas de la tita, pero la tita que hacía esas tortillitas ya no volvería. La suegra ya no podía tumbarse en el sofá a ver la televisión. En ese semisótano no cabía un sofá. Solo tenían unos cojines húmedos. El suegro ya no podía pavonearse de pie junto a la ventana. La ventana estaba tan alta que solo se veían las piernas de la gente que pasaba. El ordenador del cuñado se había roto. Como no tenían dinero para la mudanza, lo trasladaron ellos mismos y se les cayó, haciéndose añicos. Y no había dinero para repararlo. Ahora, se pasaba el día tirado en un rincón, mirando al vacío o viendo vídeos cortos en un móvil barato que se quedaba colgado a cada rato. Javier tenía que levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Cogía 2 líneas de metro y un autobús, un trayecto de 2 horas y media para llegar al trabajo, y otras 2 horas y media para volver. Su sueldo por orden judicial estaba embargado. Solo le dejaban el salario mínimo interprofesional, unos 1.000 euros, y el resto se destinaba a pagar sus deudas. Con esos 1.000 euros tenía que vivir él y ayudar a su familia. La suegra, que antes se pavoneaba llamando a su nuera por su nombre de pila, ahora, con la espalda encorvada, tenía que cocinar una sopa de sobre insípida en la oscura cocina del semisótano. El cuñado, que se pasaba el día tirado en el sofá jugando, ahora tenía que trabajar en el turno de noche de una tienda de 24 horas. Sin estudios ni experiencia, lo único que podía hacer era reponer estanterías por el salario mínimo. Y Javier, que una vez se creyó alguien importante, ahora, con una camisa arrugada y descolorida, viajaba de pie en un tren de cercanías abarrotado. A veces pensaba, si no hubiera conocido a Vanessa, o si no hubiera tratado a Lucía como a una sirvienta, o si, tan solo, la hubiera tratado un poco mejor. Pero sabía que ya era demasiado tarde, 1 año después. En un restaurante de lujo especializado en carne a la brasa, en el barrio de Salamanca, Lucía estaba sentada junto a la ventana. Delante de ella, una copa de agua con gas y un solomillo de ternera de primera calidad recién hecho. Enfrente, 3 compañeros de trabajo. Eran sus nuevos compañeros. Durante el último año había vuelto a trabajar. Antes de casarse, era una de las mejores del departamento de contabilidad de una mediana empresa, y a pesar del parón en su carrera, gracias a su talento y su inteligencia, no tardó en recuperar su sitio. A los 6 meses de empezar, la ascendieron a jefa de equipo, y su sueldo era el doble del que tenía antes de casarse. La fianza de 300.000 euros no la había tocado, la invirtió en un fondo estable. Con los intereses, le bastaba para vivir con sus padres en un piso de alquiler espacioso y luminoso en una buena zona de Madrid. Con el dinero de la pensión compensatoria y la devolución de sus bienes, les cambió a sus padres todos los electrodomésticos y el resto lo ahorró para su jubilación. Ya no necesitaba depender de nadie. Se ganaba la vida con su propio esfuerzo. Ayudaba a sus padres y vivía mejor que nunca. El pelo largo, que su suegra le había obligado a dejarse crecer, porque el pelo corto es de frescas, se lo había cortado. Un moderno corte bob que realzaba su cuello, la ropa sosa, el uniforme de nuera que le habían impuesto, la había tirado toda. Los trajes de chaqueta de líneas sencillas y colores elegantes proclamaban que ella no era el apéndice de nadie, sino simplemente Lucía García. Sus ojos habían recuperado el brillo. Ya no eran los ojos enrojecidos e irritados por el humo de la cocina, sino unos ojos llenos de confianza y serenidad. Jefa, te he enviado por correo el presupuesto del cliente. Échale un vistazo cuando puedas. La voz de su compañero la sacó de sus pensamientos. Claro, lo miro de camino a casa. Sonrió, asintió y tomó un sorbo de agua. Las burbujas le estallaron en la lengua, dejando un refrescante sabor a limón. Cogió los cubiertos para cortar la carne, pero su mirada se desvió sin querer hacia la ventana. Su mano se quedó suspendida en el aire. En la acera de enfrente, un hombre caminaba contra el viento frío, llevaba una chaqueta de traje holgada y pasada de moda sobre una camisa descolorida. Tenía una mancha de origen desconocido en el hombro, el pelo revuelto, la barba sin afeitar y un cansancio profundo grabado en el rostro. Llevaba un maletín viejo y caminaba arrastrando los pies,
como si cargara con un peso invisible. Era Javier. Lucía lo observó durante unos 3 segundos. En esos 3 segundos, un torrente de recuerdos la asaltó. Las madrugadas a las 4 de la mañana cocinando. La frente dolorida por el dedo de su suegra. El olor repugnante a perfume en sus camisas. El frío de aquel acuerdo de divorcio. Termina de recoger la mesa y lárgate. Y luego, los recuerdos se retiraron como la marea. Limpiamente, sin dejar rastro. Javier también pareció sentir algo. Se detuvo y levantó la vista hacia el gran ventanal del restaurante. Y la vio. Ella también lo vio a él. Separados por un cristal, por una avenida de 8 carriles, por un año de tiempo, sus miradas se cruzaron en el aire. Javier se quedó helado. La mujer del otro lado del cristal, con un traje elegante que le sentaba como un guante, un corte de pelo moderno y una sonrisa serena. Delante de ella, un plato de carne cara, charlando con sus compañeros. Estaba deslumbrante. Tan deslumbrante que su propia miseria le pareció aún más patética. El viento de otoño en la calle era afilado como un cuchillo y se le colaba por la camisa, mientras que dentro, bajo las luces cálidas, las mejillas de ella tenían un ligero rubor. Recordó su luna de miel 3 años atrás. También estaban sentados en un restaurante como ese. Pero entonces, él estaba sentado frente a ella, brindando con champán y prometiéndole que la haría feliz. Ahora, ella parecía feliz. Solo que en esa felicidad, él ya no estaba. Javier sintió que se le humedecían los ojos. Quiso abrir la boca, decir algo, gritar su nombre a través del cristal, preguntarle cómo estaba, decirle que lo sentía, pero no pudo decir nada. Sabía que, aunque lo dijera, ella no lo oiría, y que aunque lo oyera, no le importaría. Él era solo un transeúnte más. Un extra que había sido expulsado de su propio mundo por decisión propia. Lucía, mirando al hombre que estaba de pie en medio del viento frío, no sintió nada, ni odio, ni rencor, ni pena, ni satisfacción, solo un vacío sereno. Apartó la vista y miró la carne en su plato. Cortó un trozo perfectamente hecho y se lo llevó a la boca. Un solomillo de primera, tierno y jugoso. Lo masticó lentamente y lo tragó. «Jefa, ¿qué mirabas?», le preguntó un compañero con curiosidad. Lucía sonrió levemente y levantó su copa de agua. «Nada», dijo. «Me ha parecido ver a alguien, pero me he equivocado». Afuera, Javier observó durante un largo rato la espalda de ella, que ya no lo miraba. El viento le abofeteó la cara. La humedad que se había acumulado en sus ojos le resbaló por la mejilla y se enfrió. Lo supo. Todo había terminado. Había perdido a la mujer que lo había dado todo por él. Había perdido un hogar cálido. Había perdido la felicidad sencilla que podría haber tenido. Y ella, por fin, había salido de esa cárcel asfixiante y vivía la vida que siempre había querido. La luz del restaurante era cálida, el viento de la calle era frío, 2 mundos separados por un cristal, 2 mundos que nunca volverían a encontrarse. Javier se dio la vuelta lentamente y empezó a caminar de nuevo. Su figura, perdiéndose entre la multitud, se fue haciendo más y más pequeña, hasta que desapareció entre la gente de Madrid. Esa noche, Lucía volvió a casa. Un piso en un rascacielos de una buena zona de Madrid, en la planta 23, desde cuyo salón se veía toda la panorámica nocturna de la ciudad. Sus padres ya dormían, y en el salón solo quedaba encendida la luz tenue de una lámpara de pie. Fue a la cocina, sacó agua helada del frigorífico y se sirvió un vaso. El agua fría le bajó por la garganta, despejándole la mente. Con el vaso en la mano, se acercó a la ventana. A sus pies, las luces de Madrid brillaban como polvo de estrellas esparcido por el suelo. Los pilotos rojos de los coches que circulaban por las grandes avenidas fluían como un río. En cada ventana iluminada de los rascacielos lejanos, latía una historia diferente. Pensó en la mujer que era un año atrás, de pie en la cocina de un viejo piso de Usera, llorando por el humo picante, poniéndose pomada en la muñeca dolorida, soportando los golpes de su suegra. En aquel entonces creía que esa era toda su vida, que su destino era cocinar toda la vida, ser humillada toda la vida y acabar siendo desechada como un trapo viejo. Pero no. Eligió levantarse. Eligió contraatacar. Eligió salir de la cárcel que la explotaba y vivir su propia vida. Ahora, está de pie en la ventana de un piso 23, mirando Madrid desde arriba. Ya no necesita el permiso de nadie. Ya no necesita preocuparse por lo que piensen los demás. Es, simplemente, Lucía García. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro del doble acristalamiento, todo era silencio y calidez. Mirando las luces, esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa de burla, ni de victoria. Era una sonrisa serena, que nacía de lo más profundo de su ser.
la sonrisa de la libertad. La noche avanzó. Las luces de la ciudad empezaron a apagarse una a una. Lucía dejó el vaso y fue a su dormitorio. La cama estaba hecha impecablemente, y en la mesita de noche había un libro a medio leer. Se tumbó, leyó un par de páginas, cerró el libro y apagó la lámpara. En la oscuridad, cerró los ojos. Reinaba la paz. No había quejas de su suegra, ni la indiferencia de su marido, ni el zumbido de la campana extractora, solo el sonido de su propia respiración tranquila. Y se durmió. Un sueño profundo y reparador. El sueño más dulce que había probado en toda su vida. Bajo la noche de Madrid, la ciudad seguía brillando. Alguien, entre las luces, empezaba una nueva vida. Alguien, en la oscuridad, lamía las heridas del pasado. Alguien había encontrado la felicidad que merecía, y alguien había pagado el precio que le correspondía. La historia no tiene un final grandilocuente. Simplemente, una mujer abandonó el lugar donde no debía estar y regresó al lugar donde pertenecía. Y eso es todo. Fin.